en el programa el recorte que se hizo en el presupuesto al financiamiento de 9,300 estancias infantiles. Esto ha pues generado molestia, protestas, manifestaciones, pero también señalamientos por parte del gobierno de que en estas estancias o con el financiamiento de estas estancias, pues se estaba beneficiando a un partido político, al Partido Acción Nacional, e incluso el presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados dijo que pues se prestaba a actos de corrupción. Vamos a hablar sobre este tema con Juan Martín García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia, Redim. ¿Qué tal, Juan Martín? Me da gusto saludarte. Muy buen día, Pascal. Un gusto también. Gracias. Bueno, ¿cuál es tu punto de vista sobre esta discusión, sobre el recorte al financiamiento a las estancias infantiles? Gracias por la oportunidad. Mira, hay que tener presente que el recorte presupuestal que realizó esta administración fue, lo menos que puedo decir, es decir, no se hizo una evaluación previa sobre los distintos programas públicos y el financiamiento en perspectiva del beneficio que da directamente a niños, niñas y adolescentes. Aquí estamos hablando de estancias infantiles, pero se recortó mucho dinero a otros programas también relativos a infancia. O sea, no solamente a las estancias. ¿Qué otros programas habría que mencionar? Todo lo relativo a educación inicial se quitó. Me refiero a niños pequeñitos de 0 a 4 años. Sí. Se eliminó ese presupuesto. También se recortó el presupuesto destinado a organizaciones que tienen a los niños y niñas más pobres en este país a través de los fondos de INDESOL, los fondos de coordinación, que generó en el proceso también de la definición presupuestal en la Cámara muchas manifestaciones y se reintegró un poco de dinero, pero la verdad es que nada significativo y la afectación va a ser importante. Se eliminó, como recordarás, también hacia las personas con discapacidad, que generó también otra serie de manifestaciones afuera del Palacio Nacional, donde niños y niñas son los principales afectados. En este caso concreto de las estancias infantiles, tenemos que ubicar que este de por sí es un programa que tiene serias falencias. Nuestro país, pese a tener un porcentaje alto de población infantil, particularmente de 0 a 5 años, ha sido de los últimos en la región que ha invertido, tal y como lo están recomendando organismos internacionales, porque hay que tener presente que por cada dólar que nuestro país invierte en niños de 0 a 5 años, cuando ellos cumplen 18 años devolverán al país, en términos de productividad, capacidad y aporte, $11. Entonces es una de las mejores inversiones que en otros países ya tiene bastante camino andado, y algo muy importante son políticas de Estado. Esto es lo que nos muestra, además de el descuido de hacer recortes sin ningún sentido, sin evaluación previa y sin considerar el artículo 4 constitucional que establece el interés superior de la niñez por encima de cualquier decisión. También nos da cuenta que no tenemos políticas de Estado, sino políticas de gobierno. Sí. Y me gustaría aquí, Pascal, lo hemos hecho ya en otros espacios, hacer el llamado al presidente a no partidizar un tema que no tiene partido. Déjame preguntarte esto. Él estableció o firmó una serie de compromisos durante la campaña en relación con la infancia. ¿El recorte de estos programas que tú me mencionas representa de alguna manera pues un incumplimiento de esos compromisos? Claramente sí, como recordarás, y gracias que lo retomas, el 30 de abril me tocó estar en su casa, bueno, tener discusiones de agenda, pero permitió que fuéramos a su casa el 30 de abril del año pasado para firmar 9 compromisos a favor de la niñez. El segundo de ellos expresamente se refiere a lograr una mayor inversión para niños y niñas, que en nuestro país son casi 40 millones de ciudadanas y ciudadanos. Que no son niños, niñas y adolescentes. Sí. Y el punto número 9 era fortalecer a las organizaciones sociales que pues, tenemos una larga trayectoria de acompañamiento a las grandes causas de este país, reconociendo a las organizaciones como entidades de interés público. Esto esencialmente significa, Pascal, no solamente acceder a recursos públicos y de manera transparente y con reglas de operación precisas, sino entender que el presupuesto público no solamente tiene que ser administrado por funcionarios de gobierno, sino también por esas organizaciones que están atendiendo a aquellos donde no llega el Estado mexicano, por muchos motivos.
Ahora, déjame preguntarte esto. ¿Ha habido señalamientos concretos de corrupción, también de que estos programas estaban copados por el Partido Acción Nacional? ¿Qué responderías a estos dos señalamientos? Bueno, primero que se tiene que investigar, o sea, no se puede acusar así al aire, porque eso es irresponsable, particularmente pensando que viene de un jefe de Estado. O sea, entiendo que si él lo está planteando es porque ya hay una investigación previa y será muy importante conocer las carpetas de investigación y cómo van. Creo que el partidizar el tema y acusar expresamente a un partido es incorrecto, porque estos son programas públicos que incluso la propia normativa de los partidos políticos prohíbe que cualquier programa tenga un uso electoral. Y esto es importante, sobre todo, no partidizar, porque seguramente hay que tener presente que Andrés Manuel hizo una alianza con el Partido del Trabajo, quien a su vez tiene muchos de estos programas de estancias infantiles en Nuevo León, que también han sido acusados en la batalla electoral de corrupción. Entonces, no es buen camino partidizar el tema, porque aquí estamos hablando de niños y niñas pequeños, particularmente, Pascal, de mujeres muy pobres, mujeres trabajadoras, porque estas son estancias que están en los municipios conurbados, en las zonas con mayor precariedad, y esta afectación significa que los niños o se queden encerrados en casa con todos los riesgos que eso significa, o que las mamás van a tener que sacar más dinero del que no estaban invirtiendo para el cuidado de sus hijos. ¿Y ya estás viendo eso? Es decir, ya tiene Redim documentados casos de niños que por esta decisión pues están teniendo que quedarse en casa o sus madres, como nos dices, están teniendo que buscar dinero para poderlos dejar en una guardería privada, digamos. Sí, efectivamente, eso es lo que nos está comentando las madres de familia, hemos estado conversando con varias de ellas. Es importante aquí destacar también el gran, digamos, compromiso que tienen las mujeres que están a cargo de estas instancias. Hay que decirlo, también fueron capacitadas, certificadas casi en su totalidad en las administraciones anteriores, y que ahora en este tiempo han ofrecido el servicio sin recibir ellas la contraprestación de parte del Estado mexicano. Hay que decirlo, no es mucho dinero, estamos hablando en torno a 5 o 6 mil pesos, que tiene un beneficio muy importante a un número grande de niños. En promedio, cada una de estas instancias atiende a 30 niños y niñas pequeños. Eso te iba yo a preguntar. Yo sé que tú eres siempre muy responsable con los datos, pero ayúdame a estimar el número de niños que podrían estar pues en una situación de encontrarse de un día para otro pues sin este tipo de ayuda. Mira, algo que nosotros estamos precisamente pidiendo es que se tiene que tener un padrón exacto de a qué se están recibiendo cuando ellos están hablando que se están reduciendo los presupuestos, y eso según va a mantener el mismo aporte. Según los datos disponibles, 400,000 niños menores de 4 años son los que están de alguna forma afectados con esta decisión de recortar de más de 4,000 millones a 2,000 millones de pesos. O sea, es significativo. Y cuando estamos hablando de esta cantidad de 400,000, aún así estamos hablando de un subregistro, porque muchas de estas instancias que son, insisto, en las colonias más pobres, para mujeres trabajadoras, en realidad no logran responder a toda la demanda que tienen estos espacios y tienen de manera frecuente listas de espera. Cuando hemos conversado con algunas de ellas en estos días, lo que nos están comentando es que han decidido, junto con las otras madres, en este periodo, porque a partir de enero es cuando no les han retribuido o la contraprestación que ya estaba acordada, y estamos hablando ya de que está arrancando febrero. Lo que me decían algunas de ellas aquí en la frontera con la ciudad de Solcoyos, en Aragón, que se están planteando ya como límite febrero. Después de eso, muchas van a tener que cerrar porque no tendrían condiciones, o van a tener que buscar otro arreglo financiero. Y eso es peligroso, un arreglo financiero de palabra, fuera del marco, digamos, institucional de las estancias, con las propias madres trabajadoras. Y digo que esto ya es delicado para todos, porque eso significa que ya no habría supervisión del No habría Estado, supervisión, exactamente. y eso coloca mayor riesgo a los Caray, niños. pues sí, después de la guardería ABC, pues esas preguntas tienen que hacerse, ¿no? Efectivamente. Entonces, me parece que a la hora de hacer los recortes fueron realmente insensatos, no atendieron la prioridad de niños y niñas, y hay que tener presente que las declaraciones que ha dado el presidente son poco afortunadas. Hay que insistirle que es un jefe de Estado y que tiene que cumplir la ley, y particularmente el artículo 4 constitucional. Y digo, si lo decimos ya en términos de caballeros, pues firmar significa honrar su palabra, hasta ahora no lo ha hecho.
Pues Juan Martín, te agradezco mucho estos minutos para el programa. Vamos a estar pendientes del tema. Muchísimas gracias. Seguimos en contacto. Un fuerte abrazo. Gracias, un fuerte abrazo. Juan Martín García es director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México, REDIM. Antes